Muy buenas tardes, amada Iglesia Buenas Remaví tardes. Internacional. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Los saludamos en el nombre de nuestro pastor general Nelson Navarro, presidente de la Visión. Hoy en la franja La Mujer de Hoy. Tenemos unas invitadas especiales que quiero presentarlas, que han sido de gran bendición para el desarrollo de la obra de Remaví Internacional. Tenemos nuestra directora, nuestra amada hermana Franci Ospina, que ella es una gran sierva del Señor que ha tenido al frente el desarrollo de la infancia, que ha venido manejando por años en nuestra visión. Le damos la bienvenida, hermana Franci. Bienvenida a esta franja. La hermana Ubaldina, que es una de nuestras supervisoras. Listo. Y nuestra amada hermana Luz Marina, hermana Ubaldina, perdón. Le damos la bienvenida, es una de nuestras fuertes guerreras del Señor, servidoras del Señor. Ella está pastoreando un grupo bastante fuerte en el territorio de Bernardino. Tiene como unas casi 15 familias a su cargo y ella nos puede aportar también mucho sobre el comportamiento familiar que hoy en día están llevando y que podemos ayudarles a aportar una mejor orientación. Y nuestra tercera invitada, que es nuestra psicóloga, nuestra doctora Sonia Vidales. Bienvenidas todas tres. Si quieren dar unas palabras de bienvenida, con mucho gusto. Sería bueno que ustedes también aprendieran una presentación corta. Hermana Franci, ¿nos puede dar su presentación, realmente su ministerio, lo que usted ejerce con los niños, el desarrollo tan bonito que esto hace a través de la infancia? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pastora Jacqueline, por tenernos en cuenta el Ministerio Infantil. Sí, señora, nosotros venimos desarrollando un lapso de 1 año y 8 meses, haciendo un trabajo muy importante con la infancia. Sabemos que ahorita los niños están siendo muy vulnerables, vulnerados desde sus familias. Y entonces, pues, por ende, nosotros estamos trabajando una proyección en donde podamos inculcarle a los niños los principios y los valores por medio de la palabra y también en acompañamiento con nuestra psicóloga, nuestra hermana Sonia Vidales, que hace un excelente trabajo. Así es, correcto. Sí, ella ha sido de gran aporte para nosotros en la parte de la psicología. Muy bien, hermana Franci, bienvenida a esta franja llamada La Mujer de Hoy. Nuestra amada servidora, nuestra sierva, nuestra pastora Ubaldina, bienvenida. Quiere darnos una pequeña presentación de tu obra en ministerio, que es grande y que Dios ha hecho en ti a través de las familias. Ubaldina. Tiene desactivado el micrófono. Activado el micrófono, Ubaldina. Mientras nuestra hermana Ubaldina se ubica. ¿Ahora sí? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Listo, hermana Ubaldina. Ok. Bueno, mi amada pastora, muy buenas tardes, la bendigo en el nombre de Cristo Jesús, bendigo también a la doctora, bendigo a mi otra hermana, porque entre todos estamos haciendo una bonita labor que Dios nos tiene en la visión de Remaví Internacional. Amén. Y pues, voluntad del Señor, he trabajado muchos años en Remaví. Y desde que llegó pues la pastora Jacqueline he estado trabajando al lado de ella. Y para la honra y gloria del Señor, hoy pues superviso los grupos hogareños y a través de todo esto vemos cada día con dolor en nuestro corazón lo que pasa en los hogares, tanto como de la iglesia como de fuera de la iglesia. Entonces de verdad que esta es una gran oportunidad de poder esta tarde estar con ustedes. Muy bien, Ubita. Doctora Sonia, bienvenida. ¿Nos puedes hablar una presentación corta del trabajo maravilloso que estás aportando en la obra de la visión de Remaví? Bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Espero estén en sus casitas, pudiendo tener el privilegio de estar escuchando este programa. Bueno, mi nombre es Sonia Vidales, yo soy la psicóloga que está atendiendo los casos de psicología en la iglesia Remaví.
yo creo que muchos han tenido la oportunidad de ser atendidos y de poderles dar una orientación frente a la situación que están atravesando. Y ha sido muy grato para mí trabajar porque ha enriquecido mi vida a nivel espiritual, emocional y en mi carrera como mi profesión, que es psicóloga. Ok, sí, ha sido de gran aporte, de gran ayuda, ¿verdad?, en nuestro ministerio, porque precisamente estoy leyendo un libro donde habla de la psicología en el ministerio del cristiano y que realmente son de las herramientas muy grandes que podemos tener nosotros para tratar el comportamiento del ser humano y manejar ciertas áreas que la parte espiritual unimos con la parte de la psicología que nos ayuda a tener un mejor diagnóstico. Amén. Así Bienvenidas todos. Hermana Franci, nuestra directora de la escuela infantil de Remaquis, su ministerio hermoso. Yo vivo enamorada de ese ministerio por lo que hacen y el esfuerzo tan grande que ustedes hacen para dar cuidado de la infancia. Hay un problema grave que estamos viendo en los hogares, es el maltrato infantil. Y estamos mirando ciertos comportamientos de los niños que pues tal vez como padres, ellos tal vez no lo detectan y tal vez en este momento que tal vez por su... ¿Qué nos puedes tú hablar sobre este comportamiento de los niños que hoy en día se está presentando y que nos puedes asesorar y ayudar a los padres que tal vez en este momento no han captado lo que están pasando con sus hijos? Claro que sí, pastor. Los niños en este momento, ellos sin estar preparados, sin asumir diferentes posturas en los cambios que hay en ellos. Adicional a eso es que los padres con sus ocupaciones pues, están preparados para poder manejar las situaciones por las que ellos están hoy en día. Hay un tema muy delicado y es que los niños sí están siendo vulnerados aún desde casas, están siendo violentados sin entenderlos. Hay algo que hay que tener muy pendiente, muy en cuenta, es que los niños de hoy tienen pensamiento muy diferente al que nosotros o los adultos lo tenemos en este momento. Como las generaciones que van cambiando año tras año por décadas, ya digamos pensamientos de ellos no son iguales a los de nosotros, ellos no hablan de la misma forma que nosotros. La mejor que nosotros podemos hacer es estar con nuestros hijos, entenderlos, malcriarlos, porque a veces vemos en esa parte lo que es amor con ser perdidos en situaciones. Entonces debemos nosotros captar como padres estaría de igual manera que antes de actuar sobre una situación de los niños, proveer las herramientas que están en estos momentos en la parte de psicología y el acompañamiento espiritual antes de actuar en sus propios pensamientos, por la misma situación de que como estamos en un tan diferente en donde los niños son, reciben mucha información por redes, aparte de sus compañeros en el colegio y aparte de eso también la parte de información que reciben en la iglesia y la forma que ellos reciban en sus... Entonces ellos a veces tienden a confundirse, no pueden ni siquiera similar está pasando alrededor de ellos. Entonces por eso a veces los padres debemos capacitarnos y para poder entender y manejarlo. Yo entiendo que no es fácil, porque a veces las ocupaciones, las responsabilidades nos dejan percibir lo que tenemos que hacer en el día de hoy para poder trabajarlos con nuestros hijos. Es dispendioso, pero como les digo, lo importante es que podamos aprovechar herramientas y el recurso de personas capacitadas para poder nosotros aprender y capacitarnos para poder dar a los niños en cada uno de sus procesos. Ok, hermana Francis, y realmente viene una parte muy factor importante que es la parte del trato, ¿no? El trato y la comunicación con los hijos. ¿Qué nos puede aportar, hermana Sonia, en cuanto al comportamiento de los niños y en cuanto al realmente cuál sería el factor fundamental como padres para ayudar a los niños en este momento de pandemia, de aislamiento, donde el niño necesita más atención de que antes lo tenía? ¿Qué opinas qué nos puedes aportar sobre esto? Bueno, de pronto yo los quiero entrar un poco en el contexto de
que se considera violencia dentro de un ámbito familiar, porque a veces ignoramos temas que también son importantes a la hora de estar en este conflicto, porque si bien es cierto que esto ha ido como cambiando a lo largo del tiempo, debemos saber qué es lo que está pasando actualmente con este tipo de violencias, porque se vive en nuestro interior, a veces de nuestro hogar, sin darnos cuenta de qué es lo que está pasando realmente. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos es que identificar que antiguamente, por ejemplo, no se tenía en cuenta la violencia psicológica en los hogares, o en las familias, o en las personas. Solamente se tenían dos tipos de violencia, que era la violencia física y la violencia sexual. Entonces ya para el año de 1993 se integró la violencia psicológica, o sea, tenemos tres ámbitos: violencia física, psicológica y sexual. Entonces esos tres tipos de violencia se ven ahora muy enmarcados en los hogares de Colombia, y más en aras porque las personas están conviviendo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya nos reunimos como grupo, como familia, no tenemos las herramientas ni tenemos la capacitación para relacionarnos de manera adecuada. Entonces viene esta violencia y está siendo muy latente en los hogares. ¿Y qué podemos hacer y cómo lo podemos ver y cómo lo podemos manejar? Por ejemplo, a veces nosotros pensamos que la violencia solamente son de esos tres tipos, pero también han incluido otras, que es la violencia económica, la violencia que tiene que ver con todo lo que trata la moral y también la cultural y social. Entonces, mire cómo se amplía la violencia. No solamente de pronto la violencia es venir a gritar o a maltratar físicamente, sino también a abusar sexualmente, inclusive si nosotros tenemos una pareja. O sea, es que yo les quiero hablar un poco más, no solamente de pronto de la violencia infantil, sino un poquitico así a grosso modo, y después de pronto nos encaminamos a eso, si les parece. ¿Sí? Entonces... Listo. Sí, en cuanto... Sí, siga, doctora. Entonces, es para que ustedes como que se contextualicen y vemos que, digamos, la violencia sexual también se ve como si algo no tan visible en los hogares, porque a veces tienen relaciones de pronto un poco abusivas o no consentidas. Entonces debemos también tener presente todo este tipo de violencias. O sea, si estamos trabajando no solamente una, sino múltiples tipos de violencia, que a veces nosotros sin querer la estamos practicando. Entonces debemos sacar a la luz cuáles son esos tipos de violencias y cómo nos están siendo afectando y afectadas nuestras relaciones. Entonces a veces pensamos que la violencia solamente es de parte de los padres hacia los hijos, y también hay de los hijos hacia los padres, ¿sí? Cuando vemos también, por ejemplo, cuando hay acontecimientos traumáticos o de manera violenta, entonces eso va a generar en el ser humano y en su psiquis unas heridas muy profundas, a veces imperceptibles, son casi muy tenues, y esas son las que a veces nos pueden llevar a tener unas consecuencias fatales. Por ejemplo, ahorita en estos momentos, las situaciones de ansiedad, de miedo, de estrés y todo esto están llevando a que las personas incurran o estén recurriendo a hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque no estamos manejando nuestras relaciones personales, ¿sí? Entonces, una vez entendido, digamos, estos atributos que tiene la violencia, estos que es a muy grosso modo, lo que tú me preguntabas era de cómo de pronto manejar al interior del hogar este tipo de situaciones. Por decir, a veces
se presenta que nosotros estamos muchas veces desvalorando o ignorando o atemorizando a nuestros hijos. Y eso es otro tipo de violencia. Por ejemplo, ponerles apodos que vayan en contra de su identidad y de su integridad, de su dignidad. Por ejemplo, a veces decimos, ay, mi pulguita, Sí. En pequeñito y todo, como por decirle, pero si vamos a identificar que es una pulga, es una plaga. Nosotros debemos identificar qué estamos hablando cotidianamente con nuestros hermanos, primos, primas, hijos, hijas, con todas las personas. Y de verdad encontrar esa esencia y no atribuirnos como esa connotación para nuestras familias. ¿Sí? Entonces Sí. yo les animo mucho es a que concienticemos nuestro lenguaje, nuestra verbalización, nuestra actitud y nuestro Sí, comportamiento. eso es verdad, doctora. Por eso quiero que nuestra amada sierva Ubaldina, porque es que todo eso genera una afectación a los niños, una afectación al núcleo familiar. Lo que tú estás Claro que sí. diciendo ahorita, comportamiento, actitudes, palabras, lenguaje, expresiones, ¿cierto? Eso hace que genere un ambiente y ese ambiente esté afectando, ¿cierto?, a nuestro núcleo familiar, que en nuestro núcleo familiar está la pareja y los hijos. En esta parte de los niños y la parte de nuestros hijos en casa son los que están percibiendo. Ellos están percibiendo más que los mismos adultos, porque ellos están recibiendo todo lo que se genera a su alrededor. ¿Qué nos puede decir, hermana Ubaldina, con la experiencia que tenemos nosotros como pastores que visitamos los diferentes hogares, tratamos diferentes consejerías, orientaciones familiares, al caso de cómo podemos nosotros realmente llevar una mejor asesoría, llevar una mejor orientación para que las familias no sigamos cayendo en ese mismo círculo? Pues, mis amados pastores, en realidad es muy tremenda la situación que nosotros vivimos y casi a nivel familiar, que son como los más cercanos que tenemos. ¿Por qué? Porque Sí. pues el hogar estaba tan desfigurado que ya no había paternidad, porque el padre era un padre de dinero, de aporte en la casa únicamente. La madre casi también en la misma condición. Entonces se veían con el niño por la noche, tal vez un fin de semana. Entonces hoy que están en la casa es una gran dificultad, porque ven al niño. Yo he tenido casos de que me duele en mi corazón cuando se sientan a la mesa y un niño en 4, 3, 5 años, el niño no come rápido como el padre y la madre y los otros hermanos y lo dejan en la mesa. Se termine de comer, no sé, para 3 horas, 4 horas en la mesa. ¿Y qué va a comer el niño? Porque ya llora, patalea. Entonces, como decía la doctora, eso es un maltrato infantil terrible para un niño así en esa condición. Entonces, de verdad que estamos pues invitando de verdad a esos padres de que le tengan paciencia a los niños. Eso es lo que yo cuando me llaman acá a la casa, es que yo no me lo soporto más, es que yo no puedo más, es que yo lo quiero. Porque yo estaba acostumbrada a que en vacaciones se los daba a mi abuela, para que mi abuela los tuviera. Entonces uno puede ver que ni siquiera en vacaciones tenía a los niños. Entonces ahorita que lo tienen ha sido de verdad un tremendo situación para esos padres poder comprender a sus hijos. Pelean mucho con los niños y los maltratan psicológicamente en la comida, porque el niño no está acostumbrado, no lo acostumbraron desde pequeñito a comer verdura, a comer a horas y todo eso, ¿cierto? Entonces el niño ya está acostumbrado que en el jardín o en el colegio comen a horas. Tienen una hora para el refrigerio, una hora para el almuerzo, una hora para las 11. Entonces los niños sufren mucho porque son las 9 de la mañana, no les han dado desayunito. A las 2, 3 de la tarde no les han dado el almuercito. Entonces los niños comen cualquier cosa, toman así sea agua, toman una cosa y otra, y cuando ya van a almorzar pues ya no tienen hambre, pero eso no comprenden los padres de hoy a los niños. Entonces de verdad lo que hacemos pasa de es verdad. que la figura de la familia es que la pareja trabaja.
y los niños quedan a cuidados de un tercero o de un jardín o de un familiar. Pero ya cuando vino la pandemia y el aislamiento, ya vino la verdadera familia, ¿sí? Porque Amén. dejaban sus hijitos desde mañana y hasta por la noche que los venían a ver. Pero no sabía qué había sucedido con ellos en todo el día, ¿cierto? Y en las carreras de noche, porque yo te lo digo, porque yo también tuve hijos, o sea, mis 3 hijos, y también trabajaba, y también con mi esposo, y también corríamos, y hubieron factores de que yo realmente, nosotros los veíamos era en la noche cuando ellos estaban durmiendo, y en la mañana cuando los despachábamos al colegio. Pero entonces, hoy en día, sí está la familia como tal, y yo pienso que todo esto Dios lo ha permitido también para recuperar el valor de la familia, porque el valor de la familia Amén. se había perdido. El valor de la familia, la comunicación, la comunicación de padres a hijos y de hijos a padres, ¿sí? Como decía nuestra doctora, hay mucha violencia, ¿sí? Hay la violencia como pareja, pero hay la violencia también como padres a hijos o de hijos a padres, ¿sí? Yo veía en los noticieros cómo lloran cuando un anciano pasa y vence este virus. Y entonces yo digo, ¿será que así toda la vida han sido con él? ¿O será que Dios está trayendo realmente conciencia a los ancianos y está trayendo conciencia hacia los niños, la infancia? Entonces, eso es lo que realmente nosotros queremos, es traer conciencia. Tener conciencia de la verdadera familia. ¿Cuál es la verdadera familia que nosotros debemos mantener y conservar? ¿Cuál es la familia que nosotros realmente estamos formando y estamos constituyendo para una sociedad, una generación que va a enfrentar un mundo con los valores y los principios de una familia? Y veo que ahorita hizo choques. ¿Por qué? Como decía nuestra amada Waldina, no habían los cuidados que realmente los niños estaban necesitando. Y se ha perdido, y ahorita queremos construir todo eso en menos de nada, cuando nunca lo construimos. ¿Qué opina, doctora Sonia, sobre eso? Estoy muy de acuerdo, porque nosotros debemos es construir desde una base, un fundamento. Y si no hemos tenido ese soporte, ¿qué podemos venir a implantar como modelo de familia? O sea, eso Sí. es algo como que está uno acostumbrado a estar siempre afuera, siendo padres proveedores, madres proveedoras, diferentes tipos de dinámicas de familia, madres cabeza de familia, o sobre todo, o padres, que no es tan recurrente, y llegamos a establecer algo de manera violenta, o sea, no es de manera amorosa, cariñosa, donde se vea la ternura, la confianza, esa empatía. No se están generando esos ejercicios, y queremos es todo a la brava, digamos un término coloquial. No es algo que sea de manera genuina, sino, entonces, si no lo hemos construido, hombre, comencemos a construirlo y pidamos al Señor discernimiento y sabiduría, y comencemos a hacer algo entre todos, como un colectivo. Cuando vamos a ver esto, la unión hace la fuerza. Pero si uno jala por aquí, el otro jala por allá, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, todo es contradictorio, todo es tedioso, todo es tensionante, pues, ¿qué podemos decir? La explosión de la violencia se va a enmarcar en el contexto de la familia. Entonces nosotros debemos hacer es un ejercicio, dialogar, de pronto reírnos a veces de las cosas de la vida, no ser tan rígidos, tan monótonos, y podremos hacer como familia lo que el Señor ha permitido en este tiempo, que yo creo que esto en décadas no se veía, que un grupo familiar y de todo el mundo se tuviera que estar obligatoriamente como familia. Entonces ahí sí nos vemos los verdaderos roles que se han sido asignados, porque para eso el Señor mandó papá y mamá, hijos, y ya después nosotros las otras parentelas. Entonces, si no las sabemos, hagamos algo, pues comuniquémonos. Pero las personas quieren hacer las voluntades y que se rija sobre todo de pronto una voz. Y así no son las cosas. Entonces debemos reinventarnos y hacer algo ameno. O sea, como decía la hermana Waldina, si estamos viendo que el niño tenía unos horarios y no estamos cumpliendo con ese ejercicio,
Entonces, digamos, ¿qué es lo que le está pasando al niño? No estamos haciendo una lectura de las problemáticas que se están viendo, esas cosas sencillas, como es sustentar las bases fisiológicas de un niño, que es la alimentación. Así es. Entonces, Hermana desde ese Waldina. orden, perdóname, Ujú. desde ese orden Sí. debemos comenzar a trabajar y vamos a ver otra perspectiva en nuestros ejercicios cotidianos. Ok, doctora. Ya nos quedan poquitos tiempo, entonces, hermano Waldina, ya para terminar, un minuto, ahorita antes de pasar del hermano Waldina, vamos a un minuto con Iván. Salmo 119:77 dice así: Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Le quiero hablar en estos segundos sobre el Salmo 119. El Salmo 119, aunque dice que son los salmos de David, la Biblia tiene más de un autor y que no solamente es David, pero más adelante le hablaré sobre ese tema. Hoy le quiero hablar sobre el Salmo 119, que posiblemente sea de Nehemías o de Esdras. De hecho, no sé si ha dado cuenta que el libro de los Salmos tiene unos subtítulos. Por ejemplo, Yod, Lamed, Men, Semec, entre muchos más. Resulta que el Salmo 119 está compuesto o dividido a manera de acróstico conforme al abecedario o al alfabeto hebreo. Cada palabra es como se escribe el alfabeto hebreo. ¿Por qué se perdió eso? Acuérdense que habíamos hablado sobre la traducción de la Septuaginta, la Vulgata y las traducciones que tenemos. Entonces se perdió, por eso no están todas por la misma letra. Me hago entender. Pero entonces el Salmo 119 está configurado o repartido o compuesto más bien por más de 22 estrofas, los 176 versículos, y están colocados por cada 8 versículos compone una estrofa. Estas estrofas representan la letra o el alfabeto hebreo y cada sección, como ya le decía, tiene 8 versículos. Esto es un hilo conductor, Algo lindo que también se habla mucho de esto de la tal sinomía, que habla de muchos sinónimos de ¿qué? De la palabra. Por ejemplo, usted va a escuchar en el Salmo 119 palabras como, permítame las leo: ley, palabra, juicios, mandamientos, estatutos, preceptos. Y le voy a decir más o menos cuántas veces repite esto. Por ejemplo, ley, que es la Torá, 25 veces, que es un verbo de enseñar. Palabra, 24 veces, juicios 23 veces, mandamientos 22 veces, estrofas 21 veces, preceptos. Y cada una de esas palabras tienen una intención. Por ejemplo, palabra, enseñar, la palabra enseña. Juicios, habla de testigos y testimonios. Estatutos, palabra escrita. Y preceptos, acción e instrucción. Entonces, está escrito a manera de acróstico, y el detalle del acróstico se pierde es por las traducciones que se han hecho, pero eso le quiero decir. El Salmo 119 está compuesto, cada sección son 22 secciones por 8 versículos, y cada letra que usted encuentra ahí no es que alguien lo escribió diferente, es un mismo autor, pero está hablando del alfabeto hebreo. Esto dice la palabra y esto está en la palabra.